Una vez más, Padre Santo, ante ti, Padre, ante tu presencia, Padre, te pido que seas tú tomando el control, Padre, y seas tú hablando, Señor, ministrando, Señor, a tus hijos, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, y por tu fidelidad, Padre, por tus bondades, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites una vez más, Padre, que estés aquí, Padre. Te doy la gloria y la honra. Declaro tu sangre preciosa, poderosa, Padre, cubriéndonos de la cabeza a la planta de los pies, Padre. A cada uno de nosotros, Padre, cubre nuestra casa, cubre nuestros hijos, nuestros esposos, Padre, nuestra familia, Padre, con tu sangre preciosa, poderosa, Padre. Sé tú con nosotros, Señor. En esta mañana te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, que seas moviéndote y seas ministrando cada corazón, Señor. Seas hablando, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, y seas tú pasando carbón encendido por mi boca conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre. No soy nada sin ti, Padre, solo soy tu sierva, soy tu vasija, Padre. Sea usando conforme a tu perfecta y divina voluntad, Padre, con esa palabra viva y eficaz, con esa palabra que ministra, Padre, que levanta, que anima, Padre, que trae ese discernimiento y ese entendimiento en el ámbito espiritual, Padre. Te doy gracias porque tú eres fiel, Padre, porque tú estás obrando, Padre, y tú tomas el control. Te pido que prepares, Señor, esa tierra fértil, Padre, y sea tu semilla sembrada en cada uno de tus hijos, Padre, que necesitan, Padre Santo, esta porción, Padre, de alimento, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Te damos la gloria y te damos la honra, bendecimos tu santo nombre, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Digno de toda adoración, digno de toda alabanza eres tú, mi amado Dios Todopoderoso. En esta mañana, Padre, sé tú, Señora, hablándonos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Santo tú eres, Señor. Amén. Bendiciones a cada una. Bendiciones, hermana María, hermana Cindy. No sé, creo que la vi por ahí. Está por ahí, hermana Cindy. Hermana Cindy. No sé si está de fantasma, no la miro bien. Hermana Cindy. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Pues ahorita estamos trayendo las enseñanzas de nuestro amado Mesías y todos los eventos que él pasó cuando estaba aquí en la tierra. Estábamos ayer enseñando acerca de que él sana un sordo y tartamudo. Hablamos ayer de eso. Hoy día nos toca hablar que él sana a un muchacho con un demonio. Vamos a estar trabajando en los libros de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, para que puedan seguirnos por ahí. No he puesto ninguna referencia porque pienso que si hace muy largo. Vamos a leer los 3 libros para poder entender los detalles de lo que nos está hablando. Este evento es muy importante también porque nos trae mucha enseñanza para poder entender de la liberación en cada uno de nosotros, que algunas veces no entendemos que necesitamos ser libres y algunas veces no entendemos las circunstancias y por qué ocurre tantas cosas, pero todo tiene un propósito, todo tiene una solución, y con nuestro amado Dios Todopoderoso pues hay bendición, hay milagros y hay liberación en su nombre. Amén. Vamos a estar en el libro de Mateo 17. No sé si me escucha bien. Déjame poner el micrófono. No sé si está prendido. Vamos a ir a Mateo 17. Del 14 al 21. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendrán que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les dijo la verdad: si tu fe, aunque fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña: muévete de aquí más allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Santo. Gloria a Dios. Aquí está algo fuerte para los discípulos y también para nosotros poder entender este panorama. Pues aquí el muchacho dice que sufría de ataques epilépticos y que fueron ellos llevándoles a sus discípulos, a pedirle a sus discípulos que le libertaran al muchacho, pero dice que no pudieron. Y cuando llega a enterarse Jesús y le dice el padre del muchacho, hay una palabra que dice que Jesús no tenía un carácter, era humilde, pero no tenía un carácter fuerte. Y sí reprendía como de esta manera, porque aquí él está hablándoles a los discípulos, no le estaba hablando a la gente. Y no solamente les habla a los discípulos, nos está hablando a nosotros también. Aquí dice, Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. Santo. No le dijo al hombre, le dijo juntamente a todos, a los discípulos también. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Santo. Ok, vamos a leer para ver las otras versiones, cómo se dice. Vamos a ir al libro de Marcos, que es del 9 al 14. 9 al 14. Ok. Marcos 9 al 14. Hasta el 29. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corriendo a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, mas ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús,
le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escuchó el espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó la causa, otra convulsión violenta al muchacho, y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo pueden ser expulsados con oración. Santo. Amén. Vamos a continuar en el otro. Vamos a ir a Lucas. Aquí nos dio un poquito más de referencia, un poquito más explicando de lo que significaba lo que estaba pasando en ese momento. Está dándonos los detalles, cómo se encontraban, qué estaba haciendo el muchacho, cómo reaccionó cuando vino el Mesías, y que estaban discutiendo ahí, todavía estaban discutiendo con la multitud y estaban hablando, y llegó justo, dice Jesús, y preguntó por qué están discutiendo. Y dice que un hombre salió de ahí y empezó a decir y hablar de lo que había pasado. Y ahí otra vez, dice en otras palabras, da fuerte, pero estas pienso que son como más certeras para entender de lo que les dijo a los discípulos. En este aspecto que está hablando, sí creen que dicen que gente sin fe, y a lo último da algo muy poderoso que dice: esta clase, nos está diciendo que era una clase, y tenemos entendimiento que no solamente hay una clase de demonios, son diferentes, pero este tipo de clase de demonios no solamente se reprenden y se ata. Esta clase de demonios se expulsa, se expulsa con oración. Amén. Este es un poquito más diferente, pero que nos está dando un detalle muy importante. Amén. Vamos a ir a Lucas, al otro libro de Lucas, que está en 9:37 al 43. Vamos a ir a Lucas 9:37 al 43. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndole gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por su boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le suplico a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendrán que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre.
El asombro se apoderó de la gente al ver que esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen y recuerden lo que le digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendían lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no podían entender y tenían miedo de preguntarle. Santo, gloria a Dios. Amén. Acabamos de leer estos 3 libros donde se describe realmente el evento, cómo estaba dándose ahí cuando estaba nuestro amado Jesús en esta parte del muchacho que estaba endemoniado, y da muchos detalles, porque tanto en el libro de Marcos y de Lucas dan más detalles. En Mateo sí los da, pero son más directos, son más como efectivos ahí, pero aquí está dando como más detallado cómo él convulsionaba, cómo él se arrojaba, cómo ese espíritu le hacía al muchacho de moverlo, y podemos entender que eran pues convulsiones, era epilepsia, de las epilepsias que dan, que son comunes, que son fuertes, que les manda hasta el piso y empiezan a hacer del muchacho. Dice que él se tiraba al fuego y algunas veces se tiraba al agua, y que las convulsiones no solamente le hacían eso, sino que ese espíritu, dice el papá, dice, este espíritu le quiere matar a mi hijo. Y también dice una parte donde dice, este es mi único hijo. En el último libro, en Lucas, detalla que es el único y el primogénito. El único y el primogénito hijo de él. Santo. Yo pienso que al escuchar eso, pues le toca mucho a nuestro amado Mesías, pero este evento no solamente nos está indicando de la clase de potestades que tenemos aquí en la tierra, porque muchas veces podemos entender y decir, solamente tienes que atar y echar fuera y ya mandarle, o reprenderle, o callarle la boca a Satanás y decirle que se vaya con sus huestes. Pero este es diferente, porque dice, esta no es las mismas clases que ustedes pueden, porque los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos? Entonces es que ya pudieron en otros, es que ellos ya estaban trabajando también, es que ellos también ya estaban haciendo de atar y de desatar. Porque esa pregunta es como que diciéndole, pero ¿por qué no nosotros, si pudimos hacer en otra gente? Es como que ellos ya estaban haciendo también, ya estaban haciendo ellos también de atar y desatar, haciendo milagros, pero con él no pudo. ¿Por qué no pudo? Y les preguntó, dice que le preguntó los discípulos a nuestro amado Jesús. Pero aquí lo que me llama la atención, aquí no dice quiénes eran los discípulos, aquí no dan los nombres de los discípulos, pero recuerden, en todo este trayecto que nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, está caminando con los supuestamente 12 discípulos, pero no son los 12 discípulos. Creo que en Juan da el detalle que eran 75 discípulos que estaban caminando con Jesús. Y no podemos efectuar efectivamente que era Mateo, o que era Juan, o que era Lucas. No podemos decir que eran ellos, porque más adelante hay un versículo donde dice, de todos ellos solamente quedaron 12. Los que obedecieron, los que se sujetaron, los que hicieron conforme a lo que nuestro amado Jesús estaba enseñando en ese tiempo. Entonces no puedo decir fueron los 12 discípulos, fueron los discípulos, pero en ese momento estaban caminando con el Mesías para poder aprender y poder hacer las cosas que les estaba enseñando nuestro amado Mesías, porque todo esto es enseñanza para que hagan aquí también en la tierra. Esto más adelante, pues a nosotros en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, hay liberación, hay sujeción, podemos atar y echar fuera, y podemos libertad en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Pero esta enseñanza que nos enseña aquí y que efectúa a cada uno de nosotros es que nos está dando a entender que no todo lo que tú algunas veces tienes, dice, no, vamos a orar y vamos a atar, y solamente si atamos ya tenemos una autoridad. No. Hay algunas veces que tú tienes que prepararte,
Hay algunas veces que tú tienes que ayunar. Hay algunas veces que tú tienes que sacar ese tiempo con el Señor para que seas lleno, porque con lo que te vas a enfrentar no es de la misma clase que tú vas a confrontar a ese demonio. No son iguales, son diferentes clases. Y aquí Él está diciendo, no es esa clase de demonios. Esta clase, si hubiera dicho, estos demonios son iguales que los demás, no, esta clase. En el libro de Marcos, nos dice como más detallado, más de esta clase se saca con ayuno y oración. No se saca solamente reprendiendo, no se saca solamente reprendiendo. Y lo dice ahí como que aprendan esto. Cuando ustedes vayan a orar, y por eso muchas veces de los hermanos, cuando ustedes van a orar por alguien, y van a decir, oh, es que necesitamos una oración o necesitamos que vayamos a orar por alguien. Tienen que ir bien preparados, tienen que ir limpiándose y tienen que ir. Es que el ayuno no es para que cumpla la petición de tu corazón. Yo sé que algunas veces la mayoría ayunan para que los milagros y las peticiones de tu corazón se hagan, pero realmente el ayuno sirve para limpiarte, sirve para limpiar todo lo que es terrenal de aquí, para sacar todo lo que te ata aquí en el mundo, y para que tú estés más acercado al Espíritu Santo. Es más ligero que el Espíritu Santo te maneje en ese momento cuando estás en ayuno, que cuando estás comiendo, que cuando estás sin ayuno. Y realmente es más efectivo porque tu espíritu se fortalece más. Que tal vez estés débil, sí, físicamente, y tengas mucha hambre, es entendible porque somos humanos, pero en el espíritu, cuando tú estás en ayuno, tu espíritu se fortalece, tu espíritu se acerca más a la presencia de Dios. Es más fácil que tu espíritu tome el control que tu cuerpo, que tu alma, porque efectivamente nosotros estamos aquí en la tierra y somos más sensibles, somos más delicados, nos movemos más por emociones, nos movemos más por nuestros pensamientos, pero cuando estás en ayuno, en oración, eres más movido en el espíritu. Y aunque te duela, tú lo vas a hacer, y aunque tú lo veas, tú vas a tomar decisiones ya sensatas con sabiduría, no guiados por tus emociones. Aquí está hablando de un nivel y de unas clases de demonios que no son iguales todos. Aquí nos está haciendo entender en Marcos 29, de Marcos 9, 37 del 14 al 29, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, tienes que prepararte, no puedes ir así por así, sino tienes que ver, porque no todos son iguales. Esta es otra clase de demonios y que necesita esa oración y necesita ese ayuno. Y aquí nos habla muy importante para poder entender a cada uno de nosotros que no podemos movernos por lo que nosotros pensamos, sino tenemos que estar ya listos y preparados. Amén. La otra parte que me llama la atención también aquí es que le pregunto, ¿desde cuándo está así el muchacho? ¿Desde cuándo está así? Porque es muy importante dar detalles algunas veces que te preguntan. Le preguntó para saber si es que era recientemente. Y él le dijo, no, desde pequeño él ha sufrido esas convulsiones. Desde pequeño él ha tenido eso. Entonces, esa información es muy importante porque ahí puedes entender de dónde vino realmente esas convulsiones. Si fue una maldición generacional que afecta su vida, y si es que fue algo que vino recientemente, es algo que viene de generación a generación y que se manifiesta ya cuando están grandes. Pero esta información la pregunta nuestro amado Mesías para poder entender lo que se está moviendo. Y también lo que me llama la atención aquí, y que eso no era solamente para los discípulos, era para nosotros también. Y creo que a mí me ministran mucho estos versículos, todos estos libros del Mateo, en Marcos y en Lucas, nos habla a nosotros, porque nosotros algunas veces vamos a orar por alguien o estamos orando por algo y oramos sin fe, oramos sin confiar. Oramos sin saber que el poder de Dios es maravilloso y que se puede manifestar cuando tú crees de verdad.
Porque aquí hay una afirmación en el último libro de Lucas, de el 40. El Padre dice, no creo tanto, pero ayúdame, quítame esta incredulidad para yo poder creer y poder ver. Libértale a mi hijo. O sea, hubo una confesión que también el Padre no creía, pero que le quite esa incredulidad para poder creer, pero que se manifieste el milagro en su hijo, que se manifestara el milagro en su hijo. Déjenme leerle esa última parte porque es muy importante. Tenemos autoridad nosotros como padres. En muchas ocasiones, algunas veces no podemos entender esta parte, pero nosotros como padres tenemos una autoridad sobre nuestros hijos para poder declarar. Y aún más, dice que era un muchacho, no era un hombre grande, sino ya era un muchacho, dice. Me imagino que era todavía joven, no era grande, y que eso le causaba y no podía vivir una vida normal. Entonces en Lucas 9:37 dice, gente, voy a leerlo desde la 40, que es Lucas 9:40. Dice la palabra, le supliqué a tus discípulos que expulsaran este espíritu, pero no pudieron hacerlo. Santo. Qué fuerte esto, porque eran sus discípulos. Y entiendo por qué se enojó nuestro amado Mesías, porque él les estaba enseñando, él estaba viendo. Yo pienso que todos sabían que nuestro amado Mesías estaba en ayuno, que estaba en oración, que siendo santo, que siendo el Hijo de Dios, él estaba orando constantemente todas las mañanas, estaba en ayuno constantemente. Yo pienso que ellos sí se daban cuenta que tal vez de ellos Jesús no les haya dicho, pero yo sé que ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo todos los días. Y eso es un aprendizaje. Entonces es que no observaron bien, es que no están aprendiendo bien cómo lidiar con toda esta atmósfera en el ámbito espiritual, porque el trabajo no solamente los está indicando a los discípulos, nos está indicando a nosotros cómo defendernos, cómo en este tiempo la autoridad nos ha dado a cada uno de nosotros. A través de la muerte de nuestro amado Jesús de Nazaret, tenemos una autoridad maravillosa para poder atar y echar fuera a todo demonio, pero si no hay una fe y no hay una confianza y no hay ese alineamiento, porque esta requiere todo, porque esta podemos ver ¿cómo se llama? La mujer que vino para pedir que le liberte a su hija, que era cananea, que no era del pueblo de Israel. Y ella vino a pedir porque ella tenía fe, pero ella no vivía la palabra, ella no obedecía lo que nuestro amado Dios decía, porque ella servía a otros dioses. Pero la diferencia es que ella creía. Eso era más fácil libertar porque ella creía en el Mesías y creía que era el Hijo de Dios viviente, del Dios eterno, del Dios de Israel. Y en este caso es mucho más difícil porque esta es otra clase. No se sale así por salir. Se sale y dice con ayuno y oración. No se sale así nada más, se sale con ayuno y oración. Y nos está dando un entendimiento que todas las ministraciones nos van a ser iguales, que cuando tú vayas a orar por alguien no van a ser iguales. Todas las ministraciones, todas las liberaciones o los milagros creativos, sobrenaturales que hace nuestro amado Mesías son diferentes. Ayer si pudimos ver era diferente, era de tacto, era con acción, Él metió sus dedos en los oídos del sordo y escupió en sus dedos y le hizo de poner su dedo en la boca. Entonces fue una acción y que algo hubo roce, que hubo tope de la mano de nuestro amado Mesías. Y en este es diferente, no hay tope, hay declaración y hay fe, hay ayuno y hay oración, como que es más fuerte, no es en acción, es en la fe. Que ya tú estés listo, que ya tú estés preparado, que te prepares,
Y entonces aquí no quiero leer, bueno, vamos a leer, porque sí es un poquito fuerte de lo que nos habla a nosotros, porque realmente nos habla a nosotros. Dice, gente corrupta y sin fe. Y yo me estaba preguntando por qué nos dice gente corrupta y sin fe. Porque hay muchas veces que muchos viven por eso. Tienen la unción de libertad, tienen la unción de sanidad y venden eso. Y no mandó para que lo vendieran, sino mandó esa unción y ese don. Es algo maravilloso para poder libertar a las personas. Y también dice sin fe, que no estaban creyendo, que tenían tal vez miedo, porque lo contrario de lo que cuando ustedes no tienen fe, tienen miedo y tienen duda. O sea, que estaban dudando esos discípulos. O sea, en este tiempo nos está diciendo a nosotros, porque nosotros somos los discípulos. Déjeme decirle que nosotros somos los discípulos. Cuando se refiere aquí y les está hablando a los discípulos, déjeme decirle que usted se convierte en discípulo cuando usted acepta que Jesús de Nazaret es su Señor y Salvador. Y usted se convierte en discípulo. Y somos discípulos de Jesús, que estamos aprendiendo y aquí nos está enseñando y nos está hablando a nosotros. Tu fe no está fuerte, tu fe está débil, no estás confiando. Si tan solo pudieras tener un poquito de fe, un poquito, así como el grano de mostaza, podrías mover las montañas. No nos está pidiendo una fe grande. Un poquito de fe pudieras mover las montañas. Y lo dice aquí en la palabra. Y yo pienso que él se enojó de esa manera porque él ya estaba enseñando. Él ya sabía que todo lo que ellos iban a hacer, tanto los milagros, la liberación, la sanidad que iba a hacer, tenían que estar consagrados, tenían que buscar de la presencia de Dios. Y pienso que eso, en ese tiempo ellos no hacían eso. Porque tenemos como en tres ocasiones vayan acompáñenos en la oración, acompáñenme en la oración que él estaba en el monte. 3 veces bajó Jesús y les encontró durmiendo. Entonces ahí quiere decir que ellos no estaban orando. Ellos no estaban orando, ellos oraban cuando estaban ya bien, cuando estaban despiertos. Ellos no había un sacrificio para que puedan apartar ese tiempo con nuestro amado Padre Celestial. Yo sé que tal vez para muchos digan, es que es lo mismo orar en la madrugada que orar en el día y que orar al mediodía y que orar en la noche. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sé que en la oscuridad y en lo más profundo de la noche se mueve más el enemigo diseñando muchas cosas. Y que tal vez algunos no tengan ese entendimiento y esa claridad. Pero para la madrugada, cuando ya sale el sol, cuando ya se rompe el alba, como dice, ya está todo hecho. ¿Cómo hacerte tropezar en este día? Porque los diseños de nuestro amado Dios Todopoderoso ya están dados para nosotros. Pero el enemigo viene hilando, viene haciendo muchas trabas para que nosotros nos tropecemos. Y si no levantamos una oración en la mañana, estamos propensos a todos los dardos del enemigo que son lanzados constantemente a nuestra mente, a nuestro ambiente, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y somos afectados nosotros directamente. Entonces, cuando tú te preparas, cuando tú estás orando, tú estás cubriendo a tus hijos. Yo creo que a las 6 de la mañana, cuando ya se rompe el alba, yo me voy porque ya terminó todo ahí. Ya terminó todo el trabajo. El otro día alguien vino y estaba hablando de los que se levantan también en ayuno y oración, son los brujos y santeros, y que son fieles y que ellos son más entregados que nosotros, que somos hijos de Dios y que estamos supuestamente en la oración, en la brecha, y que no sacrificamos nada. Y que ellos en la noche sí se mueven en altares, se mueven en las montañas, haciendo muchas cosas. No se mueven en el día. Ellos no se mueven en el día haciendo sacrificios, ni orando, ni declarando, ni subiéndose a los montes, ni haciendo nada. Por eso la noche es usada para hacer muchas cosas en lo malo.
No es en el día los pueden ver, pueden llamar a la policía, pueden hacer muchas cosas y ya no se puede mover nada. En la noche se mueve tanto en lo físico, en lo espiritual, en todo lado. Y es muy importante entender esa parte porque en el ámbito espiritual tenemos que estar listos y tenemos que derribar todo argumento del diablo que se levanta acusándonos cada mañana, porque el enemigo se levanta cada mañana. Cada mañana. Creo que podemos encontrar eso en el libro de Job. Podemos también entender que las oraciones que hacía nuestro amado Mesías eran en la madrugada. Podemos encontrarlo casi en todas las oraciones. Él dice que venía en la madrugada, que cuando estaban los discípulos pasando era casi como las 3 de la mañana, era casi como en la madrugada. Todas las oraciones que él, la mayoría que se presentan aquí, eran en la madrugada. Y yo sé, tengo entendido, tanto en lo físico como en lo espiritual, primero se hace en lo espiritual, o sea, en la oración, para que se manifieste en lo físico. O sea, va primero la oración para que se manifieste en lo físico. Primero vas tú creyendo y declarando por fe para que se manifieste más adelante en tu vida. Entonces ellos no estaban haciendo eso, ellos no estaban orando, ellos no estaban ayunando, ellos no estaban realmente entregándose por completo a Dios. No tenían una santidad, no había disciplina, porque realmente eso es una disciplina para ti, porque tú no vas a querer, o sea, de querer tu carne nunca va a querer orar, nunca va a querer levantarse, nunca va a querer hacer nada, porque el placer para nosotros pues va a ser siempre dormir, siempre comer bien y siempre estar bien y todo lo que nos da gusto a nuestro paladar, tanto en la comida, tanto en la ropa y tanto en todas las cosas que son humanas. Pero para sacrificar, para que haya ese sacrificio, tiene que haber una disciplina y eso se trabaja en lo físico. Y me doy cuenta que por eso les digo, porque no estaban disciplinados en esa área, no había esa entrega. Que tal vez ellos sí oraban, pero oraban cuando ya se levantaban para comer, para desayunar, para almorzar, porque como hasta ahora tienen la costumbre de orar para lavados de manos que hacen los judíos, hacen una oración, se lavan las manos y ahí empiezan a comer. En todo lado, si se van a restaurantes, ellos tienen el derecho a entrar adentro, a lavarse las manos en su, no sé cómo se llama, bucket, no sé cómo decirle, como su bol, que se lavan las manos y hacen la oración y van a comer. Y piensan que con eso ya es suficiente porque están en oración. Y eso es una regla humana. Esa es una regla puesta por ellos. Pero no, aquí está hablando Jesús. Le dice, ustedes ahí se equivocaron. El hecho de que yo ya les haya dado y les haya dicho que tienen autoridad, no quiere decir que tú no hayas sacrificio de tu parte. Y eso nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros, porque el hecho de que tú estés haciendo, tengas ya autoridad, tengas un don, no significa que el hecho de que ya tengas ese don no haya sacrificio de tu parte. Tiene que haber sacrificio de tu parte. Tiene que haber esa oración, tiene que haber esa unión con el Padre, tiene que haber esa entrega. Porque sé que cada uno de nosotros tenemos ya autoridad a través de la sangre del Cordero, a través de la muerte de Jesús de Nazaret, tenemos ya autoridad. Pero el hecho de que ya tengamos la autoridad, no podemos quedarnos así sin hacer nada. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de nuestro Padre. Tiene que haber un corazón siempre contrito y humillado, porque si no vamos a la oración o a ese cuarto secreto que tenemos, nuestro ego y nuestro orgullo nos hace que nos sintamos como superiores. Y cada vez que nos rindamos, mientras más crezcas, mientras más te vuelvas más humilde, vas a crecer más. Pero si es que tú vas con el mismo nivel de tu unción, creyéndote la misma unción que tú tienes, que es tuya, y no hay esa consagración, no hay esa entrega, no hay esa intimidad, te conviertes, así como dijo, gente corrupta, porque esto solamente sale con santidad, sale solamente con ayuno y oración, porque yo sé que muchos tienen ya dones de sanidad, de liberación, muchos dones,
pero algunas veces solamente lo hace, pero no hay intimidad. Hay una palabra que dijo el otro día, creo que fue la otra semana, mi pastor, y dijo, ¿tú puedes hacer dos cosas a la misma vez? No me acuerdo cómo lo dijo, pero lo dijo. Tú puedes estar al frente cantando y puedes estar pecando. Tú puedes estar al frente predicando y tú puedes estar pecando. Tú puedes estar en pecado. Tú puedes estar tocando ahí la batería o el piano y puedes estar pecando. Y me dejó así como pensando y dije, santo. Y eso es verdad, porque muchas veces tú puedes ocultar al mundo de eso. Puedes ocultarlo al mundo por completo y puedes decir, ay, ese hombre, esa varona, ese fuego, el Espíritu Santo se movió. Claro que se va a mover. Déjeme decirle, si hasta el burro utilizó Dios para que hablara y le hablara a Baal para que no se vaya, ¿cómo no va a utilizar a esas vasijas que ya estaban dispuestas una vez, aunque estés en pecado? Por eso no se duda del mover del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que esa varona o ese varón esté santificado o esté en santidad, porque eso es otra cosa, eso es algo diferente, no es lo físico, es lo de adentro. Y por eso hay otro versículo que dice que van a venir muchos y van a decir, Señor, Señor, yo saqué demonios en tu nombre, yo liberté, yo hice milagros en tu nombre, yo liberté. Y te va a decir, yo ni te conozco, ni te conozco. Y a mí ese versículo me impacta hasta hoy y siempre lo voy a decir en todas las partes porque eso tiene que estar en nuestra mente. ¿Por qué le dijo eso si ellos eran los que estaban libertando, haciendo milagros? ¿Quiénes eran ellos? Los que están hablando en la Biblia, los que están ahí diciendo quiénes eran. Pues adivinen quiénes eran. Los que predican, pastores, profetas, o sea, eran ministros. Aquí en la tierra eran ministros poderosos que tenían una fama y que se veía la gloria, que se manifestaba la gloria de Dios en ellos. Y que cuando ya llega en el último día y te diga, yo no te conozco. Y le diga, pero ¿cómo que no me vas a conocer si yo saqué demonios en tu nombre? Yo hice milagros en tu nombre. Y eso hasta me rasco mi cabeza y digo, santo. Es que una cosa es otra cosa, no te va a quitar los dones. Dice que los dones no son quitados de Dios. Todas las cosas que ya te dé el Señor no te las va a quitar. Pero la salvación, la intimidad, lo de adentro, lo interno, si tú no lo mantienes, si tú no mantienes esa santidad, si tú no mantienes esa oración, si tú no mantienes ese ayuno, así tengas una unción poderosa, imagínate que no puedas entrar al reino de los cielos y que te digan ni siquiera te conozco. Y después abajo dice, ¿pero por qué? Porque no obedeciste a mi Padre. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Cuando yo leí esa parte dije, santo. ¿Quién es? ¿Cómo que no obedecía a mi Padre? ¿Cómo que no obedecía al Padre? Si yo hice todo lo que tú hiciste aquí en la palabra, ¿cómo? ¿Por qué? Y yo les dije una clasificación de eso. El Padre habló desde el principio. La Torá es el Padre que está hablando. Los profetas es la profecía que se iba a cumplir. Jesús de Nazaret es el Nuevo Testamento, el cumplimiento del verbo hecho carne. ¿Cómo van a decir que se anula todo el Antiguo Testamento, se anula los 5 libros que ya no lo tenemos que vivir? Es como decir, yo no obedezco al Padre y solo obedezco al Hijo. Y aquí se acabó todo. En ese versículo dice, te quedas, yo no te acepto porque tú no obedeces a mi Padre Santo. Y ese ya trata de la Torá, se trata del Antiguo Pacto. Cuando eso viene de boom, digo, santo, porque muchos ignoran la Torá, muchos ignoran los 5 libros primeros que están ahí, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Lo ignoran todos esos libros, porque dice, ya no estamos en esos tiempos. Sí, ya no estamos en esos tiempos, pero tuvimos una vigilia que entendimos dónde está el tabernáculo. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes? ¿Quién es el sacerdote en tu casa? ¿Quién eres tú aquí en la tierra? El tabernáculo ya no está, pero tú eres el tabernáculo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo y por tanto tú te conviertes
en un altar del Dios viviente, porque está morando el Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Y qué se necesita para que more el Espíritu Santo dentro de ti? Santidad, se necesita oración, se necesita una relación con el Padre, porque ya el trabajo de nuestro amado Mesías ya lo hizo, ya nos limpió, ya nos hizo dignos. Pero no vamos a estar siguiendo, envolviendo, haciendo las mismas cosas que antes. Somos cambiados a una nueva familia. Tenemos una familia del reino. Ya no tenemos una familia aquí en el mundo. No somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios y somos hijos de Dios. Y por tanto, como hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios, viviendo lo que nos dice nuestro Padre. Si hasta Jesús, que era el propio Jesús, el Hijo de Dios, decía, yo obedezco a mi Padre. Y todo lo que yo estoy haciendo no es porque yo lo haga, sino porque el Padre me ha dicho que haga. El Padre, y toda la gloria sea para mi Padre. Él nunca se vanaglorió siendo el Hijo de Dios. Él mismo nunca dijo yo por mí o por mí esto y por este otro. No, él siempre dijo, mi Padre celestial. Yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Yo cumplo lo que mi Padre me dijo que haga. Yo no me muevo solo. Imagínense Jesús de Nazaret, que era Jesús de Nazaret, que era santo, que no tenía pecado. Se sometía a todo lo que el Padre mandó hacer aquí en la tierra. A nosotros que somos pecadores, tenemos que sujetarnos mucho más a las cosas que estamos viviendo en este tiempo y que tal vez podamos entender un entendimiento que te cause miedo y que digas, ay, no, es que ya no podemos regresar para atrás. No, es que no es regresar para atrás. No es regresar para atrás, es la verdadera fe, porque desde Abraham hubo una fe. Imaginen que no lo hubieran conocido, que no hubieran sabido nada de Dios, nada de la manifestación tan grande que iba a haber, pero Abraham creyó, y esa misma fe nosotros heredamos en este tiempo. Y el mismo Abraham creyó, el mismo Abraham fue instruido y dirigido por el Padre celestial, por el Padre. Y todos esos libros de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, no fueron escritos por un hombre porque escribió, porque se le dio la gana o porque quiso escribir para que queden escritos. No, le habló el Padre y le dijo, tienes que escribir. Y le dio esa delegación para que él escribiera a Moisés. Y el hecho de que haya escrito Moisés no quiere decir es que todo dice, es que esas son leyes mosaicas, es que eso pasó en el tiempo de Moisés. Y hay una confusión tan grande en eso, porque Moisés no se movía como él quería. Moisés se movía porque el Padre le decía. Y él escribió porque el Padre le dijo que escribiera. Entonces, ahí se rompe todo el paradigma de muchas cosas. Y tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. Aquí nos está hablando de santidad. Nos está diciendo, tienes poca fe porque no has ayunado. Tienes poca fe porque no has estado orando, porque no has doblado rodilla, porque no has buscado realmente la presencia de mi Padre, porque has estado ahí solamente viendo, especulando y no has buscado realmente esa intimidad con Dios. Porque ahí está la diferencia, porque cuando estás conectado con Dios, tú puedes tener discernimiento y entendimiento y entender de lo que se está moviendo en el ámbito espiritual. Mientras no haya esa intimidad, esa intimidad con nuestro Padre, no podemos ver en lo físico. Solamente vemos lo que está aquí en lo físico, los carros, las casas, la gente. Pero en lo espiritual, cuando te muestra el Señor y abre tus ojos espirituales, puedes ver demonios, potestades ahí encima de la gente, dañándoles, cómo les está hablando a los oídos, cómo les está martillando en su cabeza. Podemos ver en el ámbito espiritual, pero cuando no hay esa conexión, pierdes, te nubla la vista, te vuelves ciego, así como ayer estábamos hablando, te vuelves ciego espiritualmente y no puedes ver nada, solamente ves en lo físico. Solamente en lo físico, ves lo bonito, lo feo de las personas, lo bonito, lo que es así en lo físico, pero no aprendes a ver en lo espiritual. Estás ciego realmente y no puedes hacer nada.
Amén. Aquí nos habla algo muy importante a cada uno de nosotros en esta mañana, porque nos habla de otra clase, no quiero hablar de, ¿cómo se llama? Demología, no me acuerdo cómo se llama eso. No quiero hablar de eso, pero sí, hay niveles de demonios, hay niveles de, que en el mismo Efesios 4, podemos entender que son diferentes, que de ahí los gobernadores, los principales, los con autoridad y los que vienen trabajando con los seres humanos. Hay diferentes clases, pero esas diferentes clases se mueven diferente. Y para tener entendimiento de algo más mayor se necesita esa intimidad con Dios. Y no voy a hablar de eso, pero porque yo sé que hay una clase, creo que en las armas espirituales, cuando demos esa clase, vamos a poder entender de las armas espirituales y podemos entender de qué forma y cómo actúan. El enemigo está organizadísimo, cómo atacar, y en cada territorio, en cada ciudad, en cada país, hay un principado gobernando. Y están bien vigilados todos. Y por eso está bien, como dice, tenemos un adversario que está como un león rugiente queriendo devorar, porque él está atento a ti. Está atento a ti. Que tal vez tú digas, es que nadie no me mira, es que yo lo estoy haciendo así escondidas. No, pues te mira Dios y también te mira el otro, el adversario, para acusarte, para decirte, mira, él mintió, mira, él hizo eso en escondidas. Yo tengo legalidad para tocarle. Y si no lo puedo tocar a él, pues heredan sus futuras generaciones y puedo tocar a sus hijos, a su primera, su segunda y su tercera generación. Y podemos ahí entender todo el movimiento de cómo se mueve en las potestades, en la oscuridad, el enemigo. Pero eso podemos recibir solamente con esa intimidad y con esa búsqueda de nuestro amado Dios, con esa limpieza, con esa parte de decir, nos rendimos a ti porque tú eres nuestro todo. Nosotros no somos nada, nosotros somos solo pecadores, pero tú eres el único que nos da claridad para poder avanzar y para poder hacerlas tu voluntad aquí en la tierra. Y podemos entender de esto, el muchacho, que esos demonios de este muchacho no eran iguales que los otros de lo de ayer, que sanó al sordo y tartamudo, no era igual. El que sanó a la hija de una mujer que no era judía, no eran iguales. Era otra clase y se necesitaba que estés en ayuno y oración. Amén. Eso nos habla a nosotros. Eso me habla a mí. Eso me habla a mí primero. Amén. No sé si se escucha bien. Sorry, hermanos, que me puse el micrófono porque no quiero gritar tanto, estoy un poco afónica, pero estamos aquí, no sé, ¿me escuchan bien? No sé si me escuchan bien. ¿Se fue mi voz o qué pasó? Ya bien. Sí. Era que yo le iba a escribir porque se oía como raro, pero se había quedado la palabra ahí. Ok, amén, hermana. Está bien, hermana, no se preocupe. Amén. Bueno, vamos a dejarlo así, pero la enseñanza de esta enseñanza nos enseña nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús de Nazaret en este evento, es que hay otras clases de demonios y que para esta clase se necesita ayuno y oración. Eso les estaba diciendo a los discípulos, o nos estaba diciendo a nosotros para este tiempo, porque yo digo, todos estos eventos fueron escritos para nosotros. Eso nos está diciendo que nos tenemos que alistar, tenemos que buscar de la presencia del Señor en ayuno y oración. Yo sé que ya tienes autoridad. Si tú ya eres un creyente, tú ya sabes que tienes autoridad como hijo. No solamente eso, tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que buscarlo en ayuno y oración, porque esa clase de demonios no salen solamente reprendiendo y atando. Esta clase de demonios sale con la autoridad en el ámbito espiritual, o sea que se maneja más en lo espiritual.
no en lo físico y no en la parte de que digas, yo ato y ya tengo autoridad en el nombre de Jesús. Aquí dice, no, esta es otra clase. Discípulos, esta es otra clase. Hijos, esto es otra clase. Y tienes que buscar de la presencia de Dios. Tienes que ayunar, tienes que orar. Amén. A nosotros nos está hablando eso. Tienes que ayunar y tienes que orar. Porque este es algo diferente, no se mueve igual en todas las liberaciones y en todos los milagros que hemos visto hasta ahorita. Se mueve diferente, todos son diferentes. Todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas liberaciones son diferentes. Y tenemos que entender cómo operó, cómo Él hizo, cómo Él se movió. Y solamente lo recibimos a través de esa intimidad que buscamos con nuestro amado Dios. Hay muchos que dicen, no creen en la liberación, pero si el propio Jesús estaba haciendo liberación. El propio Jesús estaba haciendo liberación. Casi a toditos los que ustedes dicen, fue liberada. Y en algunas dicen, fue sanada. Pero realmente en todas, todos fueron liberados. Fueron liberados. Amén. Nuestra fe, ayuno y oración, nuestra fe que sea fortalecida, que esa oración y ese ayuno estén ahí, que no sueltes, aunque te pase lo que te pase, aunque lo que te esté sucediendo, no sueltes la oración y no sueltes ese ayuno, no dejes que te turbe y que te mueva en las cosas que tienes que hacer para el reino de Dios. Sigue creyendo y sigue orando, sigue ayunando, sigue santificando, sigue buscando esa santidad, sigue buscando de Él. Amén. Para poder seguir creciendo en el ámbito espiritual y podernos defender. Porque estas armas no fueron dadas solamente para mí o para las hermanas que están aquí con nosotros, no. Fueron dadas para todos. Y solamente el requerido es que tengas fe, que tengas oración, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagración con nuestro Padre Celestial y obediencia. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Siento que ya se me va hasta mi voz. Vamos a hacer una oración y vamos también si hay alguien que quiera recibir al Señor como su Salvador, esta invitación está abierta para todo aquel que le ha hablado en esta mañana a Dios. Le invitamos para que pueda hacer una oración de fe. No le estoy diciendo que se va a convertir, porque hay muchos que dicen, es que yo no estoy listo, no soy santo. No, es que no, nuestro amado Mesías no vino por los santos ni por los sabios. Él vino por los enfermos, Él vino por los pecadores y Él vino por mí, porque yo sé que yo no puedo sola, solamente con Él yo puedo. Así que no es que tú estés listo, es que tú estés dispuesto a que Jesús te ayude en tu diario vivir en este tiempo, en esta temporada. No te estoy diciendo, hay muchos que dicen, es que ya me voy a convertir en aleluya o en hermanito o en cristiano. Este plan de salvación, esta oración de fe, es una reconciliación y es realmente que tú te acercas al Padre a comunicarte más, a que tengas esa intimidad como Padre y tú seas ese hijo que escuches y que se forme esa amistad, esa armonía, esa parte de Padre que quiere llenarte, porque ya hay los restos, te lo aseguro que lo demás el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Él te va a llevar donde te tenga que llevar, Él te va a poner donde que te tenga que poner, pero tú tienes que estar dispuesto para que Él pueda entrar. Él está golpeando la puerta. Él es un caballero. Él nunca va a entrar por entrar, Él siempre te va a pedir permiso. Recuerda que tenemos un adversario, que Él no pide permiso, que incluso te puedo asegurar que Él está en tu casa. Si tú no has declarado que Jesús es tu Salvador, adivina quién está ahí, porque Él es un atrevido, que Él no pide permiso, que Él entra a las casas trayendo discordias, división, divorcios, pleitos, contiendas. Y necesitas que Jesús estés en tu casa, necesitas que Jesús te guíe, necesitas que Él esté ahí contigo para que pueda ayudarte en todas las cosas que tú vayas a hacer. Necesitamos de Jesús todos los días, cada uno de nosotros.
No te estoy diciendo te vas a ser cristiano, te vas a ser evangélico, te vas a ser hermanito, te vas a ser aleluya. Te vas a ser un hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Abre la puerta a Jesús en esta mañana. Amén. Si quiere subir y hacer esa oración de fe, le invitamos para que usted pueda mandar la solicitud y pueda subir. Hay espacio en las ventanillas, todavía aún no las abro, para que pueda declarar con autoridad y pueda, el hecho de que usted declare que Jesús de Nazaret es su Señor y Salvador delante de testigos, todo lo que está oprimiendo su vida tiene que huir, porque el enemigo no le gusta escuchar ni su nombre, ni su sangre, ni nada que hablen sobre de nuestro amado Mesías. Odia que hablemos de nuestro amado Mesías, odia que hablen de la palabra, odia su sangre, odia todo lo que es de Jesús. Así que cuando usted empieza a declarar Jesús es mi Salvador, le aseguro que hay liberación. Hay liberación en su casa y en su vida. Amén. Voy a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has permitido, Padre Santo, que tú estés aquí, Padre Santo, una vez más, Padre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Padre, que vendrá con fruto, Padre, y abundante, Padre, y que tú estás, Padre Santo, obrando, levantando a tus hijos, Padre, llegando a su corazón y a su mente, Padre, y te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Padre, a más santificarnos, a buscar de ti, Padre, en oración, en ayuno, Padre, que podamos acercarnos más a ti cada día, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y sé, Señor, que tú estás obrando de una manera especial. Clamo, Padre, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en este tiempo, Padre. A cada uno de nosotros, alíñanos, Señor, afírmanos, Señor, y muéstranos lo que tienes que mostrarnos en este tiempo para poder hacer tu voluntad. Te doy gracias, Padre, y te pedimos que seas tú nuestra fuerza, nuestra roca fuerte, Padre, porque tú eres el único que nos puede libertar, el único que nos puede sanar, el único que nos puede ayudar en toda situación. Y te damos gracias, gracias por tu palabra bendita, gracias por tu palabra maravillosa, a cada uno, Padre Santo, que tú nos has alimentado, Señor, a través de tu palabra, Padre. Gracias te doy.